Hola, ¿cómo están? Soy Siri Pérez. Después de casi 3 años de ausencia, este va a ser la primera grabación de este nuevo ciclo, esta nueva etapa. Estuve ausente durante todo este tiempo por múltiples razones, situaciones personales, e incluso ni siquiera acceso a internet tenía aquí en este lugar donde estoy ahora, el cual se presta de una manera, pues, digamos que casi perfecta para hacer este tipo de grabaciones. Tengo sí ciertos problemas con la PC con la que tradicionalmente yo venía haciendo mis grabaciones. No está en condiciones, debo llevarla a reparar. Según he ido sacando las cosas posteriormente de la mudanza, me he encontrado con algunas cosas que no llegaron en buenas condiciones. Pero bueno, si sigo esperando a tener el momento perfecto, los equipos perfectos, que todo esté en óptimas condiciones, de pronto me demoro unos 2 o 3 años más. Sin embargo, durante este lapso he dejado de escribir, he dejado de comentarme, he dejado de grabar las meditaciones que muchos de ustedes me han hecho unos comentarios que realmente me han llegado al alma y me han motivado a volver a retomar. A muchos de ustedes les ha hecho bien, a mí también me hizo mucho bien. Yo que tanto hablaba sobre el perdón, algo tan importante, tan valioso, es la base fundamental para sanar. Realmente el perdón es lo más importante para sanar. Yo que tanto hablaba sobre el perdón, había momentos que me decía, tú como que lo que hablabas no lo practicabas. Eso también me cohibió en cierta manera, me limitó, hasta que comprendí que lo que estaba viviendo eran diferentes etapas del perdón. Son 12. Es largo. El proceso de perdonar que alguien te diga que tienes una herida, que la puedes, olvídalo, déjalo en el pasado. No, eso es un error. El perdón tiene su tiempo y tiene su proceso, y es importantísimo llevarlo a cabo. Es, digamos, la terapia tal vez más importante que uno puede llevar a cabo. El perdón es como una tubería y se atasca. Hay algo ahí en el medio que no permite que fluya. Se nos atasca en alguna parte del cuerpo. Y cuando tenemos esos atascos, cuando tenemos esos inconvenientes, ¿quién se resquebraja? ¿Quién se resquebraja? Nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual. Puedo decirles que hace minutos, poco antes de comenzar a grabar, vi unas imágenes de la última grabación mía en el año 2014, casi 3 años. Estas marcas. Me resultó en cierta manera impactante, porque dije son 3 años, pero parece que fueron 10, es mucho tiempo. Pero bueno, espero que según vayamos haciendo los ejercicios del perdón, que nos vayamos acompañando unos a otros, pues que vayamos haciendo este trabajo juntos. Yo también estaré con ustedes haciendo los mismos ejercicios y vamos a dar inicio con este ciclo del perdón. Así que bienvenidos a esta nueva etapa. Este es su canal. Déjenme sus comentarios. Les estoy hablando desde el corazón. Nada de esto lo tengo grabado ni preparado. Estoy realmente emocionada. Se me hace casi que un nudo en la garganta. Voy a comenzar pues por el principio. El perdón es liberar un prisionero y descubrir que ese prisionero que estamos liberando soy yo misma, somos nosotros mismos. El perdón es agua que extermina los incendios del alma. La falta de perdón es como tomar veneno uno mismo, porque realmente el único perjudicado al no perdonar es uno mismo. El perdón es la venganza de los buenos. Perdonar es mirar al futuro sin guardar recuerdos del pasado.
Las lágrimas más amargas vertidas sobre una tumba son las palabras nunca dichas y las acciones jamás realizadas. El odio es el veneno de nuestro corazón y el perdón es su cura. Y hoy es un buen día para perdonar de verdad. Hoy es un buen día para entender que no necesito que me pidan perdón como para perdonar a esa persona que tanto daño me hizo. Tú puedes hacerlo, yo también, con tan solo liberarme de ello aquí a esta hora, en este momento. Solamente hay un requisito que debo hacer. Voy a comenzar a comentar un poquito sobre lo que es el perdón. Ni siquiera el significado de la palabra perdón es algo sencillo, ya que este sin lugar a dudas es uno de los temas más duros y más difíciles en la vida del ser humano. Para muchas personas el tema del perdón es algo que prefieren no discutir o prefieren simplemente no recordar. Este tema siempre ha existido desde el comienzo de la humanidad hasta el presente. En los tiempos más remotos el perdón tenía que ser llevado a cabo por medio de ofrendas o sacrificios para que la falta pudiera cubrirse. Hasta no hace mucho tiempo, muy pocas personas se interesaban sobre el tema del perdón. Incluso para muchos era visto como un acto mayormente irritante, ya que estaba muy relacionado con directrices religiosas que parecían destinadas sobre todo a resignar a las víctimas. Muchas personas aún piensan además que el perdón es un tema bastante difícil, que es un acto también bastante duro de obtener y de llevar a cabo, y además de todo que consume muchísimo tiempo. Y es verdad, el perdón lleva tiempo. El perdón no es una cosa que lo vas a lograr en 2 o 3 días, o lo vamos a lograr en 2 o 3 días. Lleva un tiempo, lleva su etapa, es una herida, y según el tamaño y profundidad de esa herida también será el tiempo que va a tomar. Hoy día hay muchos estudiosos y personas que han ido descubriendo el grandísimo y gran importante valor que tiene el perdonar y el beneficio que para la salud ello implica. Y se ha descubierto también científicamente y se ha comprobado que el perdón cuenta con grandes beneficios para la salud física, la salud psicológica, la salud espiritual y emocional del ser humano. Es un acto donde todos nos vemos envueltos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos nos hemos implicado en pedir perdón, en perdonar en muchas ocasiones. Este es definitivamente parte de nuestra vida y parte de nuestra experiencia para crecer y madurar en la vida. Podemos percibir que cuanto mayor es la herida, la ofensa o el dolor, mayores serán los beneficios del perdón hacia el ser humano. El perdón es una actitud de liberación, definitivamente nos libera, que se adopta como una respuesta a una ofensa o a un agravio. Suele interpretarse como el paso necesario para alcanzar un estado de liberación, con el hecho de estar en paz con uno mismo. No perdonar tiene connotaciones realmente muy negativas. En este estado quedan enquistados sentimientos de odio, de resentimiento, de rabia. Y según sea la causa que origina el agravio, no todos se decantan por el perdón, al menos en primer momento. Hay muchas personas que dicen, definitivamente yo no puedo perdonar esto, ni voy a perdonar esto, ni van a hacer absolutamente nada por perdonar. Entonces, es difícil, es difícil. Y no todos estamos dispuestos a eso porque el perdón no es una obligación. Tú digas que estás obligado a perdonarlo. Aunque nos digan, yo misma lo sé, perdonar afecta a mi propia salud. Hay veces que me provoca. Y soy sincera cuando lo estoy diciendo. Y soy una persona que hablo continuamente y permanentemente del perdón. Pero hay veces que no me provoca. Me toma mi tiempo. Tengo como que discernirlo, como que vivir mi etapa, vivir mi momento. Es un dolor, indudablemente. Más allá de las causas y las consecuencias de la ofensa, y aún teniendo en cuenta la capacidad y el convencimiento de lo valioso y lo importante que es perdonar, las implicaciones, tiene muchísimos beneficios. El perdón dirigido hacia el culpable tiene realmente escasos efectos, sobre todo para el ofensor. Es cuando te dicen para que te liberes de fulano de tal. No es que me voy a liberar de fulano de tal o de la persona que me hizo el daño. Lo que tengo que liberarme es del dolor que yo siento.
Si yo me corto, si tengo que echarle un medicamento para evitar infección donde yo me corté, yo no tengo que echarle el medicamento al cuchillo, el alambre o la piedra con la que yo me golpeé. Tengo que hacerlo en mí. Soy yo la que siente el dolor, no la otra persona. Y en cuanto al agraviado, a la persona que hizo daño, el perdón nunca debe presuponer, en cuanto al agraviado, o sea, yo, que soy la agraviada, que me hicieron daño, nunca debe presuponer un olvido, justificarlo o autonegarlo. Tampoco debe pretenderse una reconciliación, sino la convicción y el propósito de que aquello que arruinó mi pasado no tiene por qué arruinar mi presente. ¿Qué significa esto? Olvídalo. No significa que olvide. Si alguien me hizo daño, yo estoy en condiciones, tengo memoria, tengo cerebro, yo lo voy a recordar. Eso de olvidarlo significa bloquearlo. Bloquear significa que estoy negándolo, que hasta cierta manera lo estoy justificando. Y cuando yo estoy bloqueando, algo dentro de mí, en mi organismo, va a pasarme factura en unos años. Todas esas heridas del pasado que no sanaron están ahí, no se han cicatrizado. Así que presuponer olvido es realmente una tontería. Es permitirle a una enfermedad a futuro, ahí tiene su caldo de cultivo. Una persona asertiva, honesta y con una buena dosis de autoestima puede tomar la decisión de ejercer su derecho a perdonar o no, lo que comentaba ayer. Puede simplemente alguien decir, simplemente no lo perdono. Alguien que lo he pensado muchas veces, si te han matado a un hijo, es difícil perdonar a quien te lo mató. Por mucho que se diga, es muy difícil, porque el hijo es parte tuya. Alguien a quien tú quieres, y vino un tercero, alguien, por la razón que haya sido, a quitarle la vida. Que alguna de esas personas me diga, yo no puedo perdonar al que mató a mi hijo, está en su derecho. Porque la ofensa, el agravio, fue realmente muy grande, muy grave. Le quitaron a un ser que amaba. Y definitivamente sí, no todas las circunstancias son propicias para encauzarse en el camino del perdón, sin que ello signifique que por ello haya que arrastrar sentimientos negativos, que en el fondo es el gran problema a considerar. Y es que a veces se trata de algo tan simple y beneficioso como la indiferencia o el alejamiento de las situaciones y de las personas pertenecientes. Vamos con la etimología del perdón. En griego, koiné es aphesis y denota despido, liberación. Perdonar es soltar o liberar al que dañó o dijo algo indebido. Cuando perdono, suelto el cuello al otro y le dejo libre. Además de dañar emocional y físicamente, el resentimiento, el rencor y el odio producen el efecto contrario deseado, porque mientras anidas emociones suicidas, el objeto repudiado vive indiferente. Fíjate, es importante. Quien te hizo daño vive indiferente. O sea que el problema soy yo, lo tenemos nosotros. Perdonar viene del latín per y donare significa dar. Per que significa con insistencia muchas veces y donare que significa donar, dar. El prefijo per intensifica el verbo que acompaña donare. En inglés, forgive, en francés, pardonner, en italiano, perdonare, en alemán, vergeben. Perdonar no significa negar lo que pasó, olvidar las cosas dolorosas. No es volver a tenerlo de antes. No es responsabilidad de Dios. No es algo que le concedo al otro desde mi superioridad, aunque no lo merezca. No es aprobar lo que pasó o darle la razón al otro. No exige renunciar a nuestros derechos. Esto es muy importante. Perdonar significa ver de otra manera, olvidar el dolor
y eventualmente olvidar lo que pasó, elegir entre tener la razón y ser feliz. Prender la luz en mi mente, una decisión, un regalo para mí, es estar dispuesto a tener paz, liberarme de la carga del resentimiento, soltar el pasado. Perdonar no puede ser una obligación. Perdonar no necesariamente implica una reconciliación con el otro. Perdonar es la oportunidad que tenemos de elegir que las cosas malas que ocurrieron en nuestro pasado no arruinarán nuestro presente. Perdonar requiere de más que un acto de voluntad. Yo puedo tener la voluntad de perdonar, pero no me nace. ¿Qué ocurre? ¿Estoy obligada? ¿Hay una obligación? No. Vamos a seguir viendo. Lo que se plantea aquí es la cuestión de las relaciones entre la justicia y el perdón. El perdón que no combate la injusticia, lejos de ser un signo de fuerza y de valor, no es de debilidad y de falsa tolerancia, lo que incita a la perpetuación del crimen. Si estamos perdonando continuamente, un gran maestro me enseñó hace un tiempo, perdonar sin rectificación no sirve. Cuando alguien me hizo daño, lo perdono, me vuelve a cometer el mismo daño, lo vuelvo a perdonar, me vuelve a cometer el mismo daño, lo vuelvo a perdonar. ¿Qué está pasando? Un círculo vicioso. Perdonar es reconciliación, sí, pero tiene que haber rectificación de esa persona. Si no hay rectificación, ¿de qué nos estamos quejando? Si no se rectifica, no estamos avanzando, estamos perdiendo, nos estamos engañando, es un autoengaño. El perdón también significa que te quieres a ti mismo y que no quieres quedarte atascado viviendo en una situación incómoda con esos malos sentimientos. Entonces se perdona el error, se abandona esa situación y se sigue adelante disfrutando de la vida plenamente. Para descubrir la plena importancia del perdón en las relaciones humanas, intentemos imaginar cómo sería un mundo sin perdón. ¿Cuáles serían las graves consecuencias? Si absolutamente nadie perdonara, ¿qué pasaría? ¿Cómo viviríamos en este mundo? Ya tenemos un punto importante. Estaríamos condenados a elegir uno de las 4 opciones siguientes: perpetuar en nosotros mismos y en los demás el daño sufrido, vivir con resentimiento, permanecer aferrados al pasado o vengarnos. ¿Qué significaría perpetuar en sí, en mí y en los demás el daño sufrido? No sentirnos inclinados a imitar, nos sentimos inclinados a imitar a nuestro ofensor, como si un virus contagioso nos hubiese contaminado. La imitación del agresor como mecanismo de defensa, reflejos ocultos en el inconsciente individual o colectivo, predisposiciones a la hostilidad y al dominio de los demás, corren el riesgo de ser transmitidas de generación en generación. ¿Qué ocurre si vivimos con un resentimiento constante? Reacciones emotivas desmesuradas. No son más que la reacción de una herida del pasado mal curada. Lo vemos constantemente, en nosotros mismos y en los demás. La cólera es una emoción sana en sí misma que desaparece una vez expresada. El resentimiento y la hostilidad se instalan de manera estable como actitud defensiva, siempre en alerta contra cualquier ataque real o imaginario. Es bueno enojarse, sí, sacar afuera lo que sentimos, pero no vivir en esa cólera y en ese resentimiento y hostilidad de manera permanente. El resentimiento tiene también otros efectos nocivos. Está el resentimiento en el origen de varias enfermedades
psicosomáticas. El estrés creado por el resentimiento puede llegar a afectar al sistema inmunológico, el cual, siempre en un estado de alerta, ya no sabe descubrir al enemigo, ya no reconoce los agentes patógenos y llega incluso a atacar órganos sanos, a pesar de estar destinados a protegerlos. Fíjense lo importante. El estrés creado por el resentimiento. Esto explica la génesis de diversas enfermedades, tales como la artritis, la aterosclerosis, la esclerosis en placas, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes. Permanecer aferrados en el pasado. La persona que no quiere o no puede perdonar difícilmente logra vivir el momento presente, siempre rumiando, siempre pendiente de aquello que pasó. Se aferra con obstinación al pasado y por eso mismo se condena a malograr su presente, además de bloquear su futuro. El futuro está cerrado y es amenazador. Ya no hay nuevos vínculos afectivos, ni nuevos proyectos, ni tiempos estimulantes. La vida se ha quedado anclada en el pasado. Veamos ahora la venganza. La venganza, en cierto modo, es una justicia instintiva que proviene de los dioses primitivos, del inconsciente, y tiende a restablecer una igualdad basada en el sufrimiento infligido de modo mutuo. Es una tradición judaica, la famosa ley del talión, ojo por ojo. La satisfacción que proporciona la venganza es muy breve y no es capaz de compensar los daños que haya ocasionado en la red de relaciones humanas. Además, desencadena ciclos de violencia difíciles de romper. La obsesión revanchista no contribuye en nada a sanar la herida del ofendido, por el contrario, la agrava. No hay que pensar que la mera decisión de no vengarse es, de por sí, equivalente al perdón. No obstante, es el primer paso importante y decisivo para emprender el camino del perdón. En este tema de la venganza, quiero detenerme unos instantes, porque a veces se confunde el hecho de decir que yo no me estoy vengando porque no estoy haciendo una venganza física, pero existe una venganza mental. O sea, no le voy a echar el carro encima, no lo voy a matar, porque si lo mato voy a ir presa y voy a tener una serie de consecuencias. Pero puedo mentalmente estar imaginando una serie de cosas malas que esa persona le pasa. Esa venganza nadie la sabe, nadie la conoce, solamente yo la sé. Por lo tanto, pensamiento, sentimiento y esta emoción que yo siento en este momento, es muy importante tomarla en cuenta. ¿Qué siento yo cuando estoy pensando, cuando le estoy deseando ese mal a la otra persona? Esa es una venganza, aun cuando no la ejecute de manera física. Al perdonar a otra persona o a mí mismo, me estoy haciendo un bien, me estoy liberando del pasado para poder tener mi alma tranquila. De esta manera, podré abrirme a la vida y a los demás sin miedo a volver a ser lastimado, aprender de mis errores para crecer como persona y alcanzar la felicidad. En cambio, si no perdono, estaré consumiendo un veneno que solo me traerá enfermedad, tristeza, enojo, porque la herida permanecerá abierta hasta el momento en que yo decida cerrarla al otorgar el perdón, ya que el perdón solo es un regalo para mí y es una decisión que solo yo puedo tomar. Nadie puede tomar la decisión del perdón por mí, soy yo quien la toma. Sigamos. Vamos a ver cómo evaluamos las ofensas. Existen ofensas que cometen las personas que amamos, ofensas que nos cometen extraños y ofensas que quedaron allá perdidas en el pasado. Cuando le dirigimos el perdón, ¿a quién se lo dirigimos? En primer lugar, el perdón es a mí, después a los miembros de la familia, a los allegados, a los amigos, pero también a los extraños,
a las instituciones, a los enemigos tradicionales y también a Dios, porque a veces hemos visto a Dios como un enemigo. ¿Por qué Dios me hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me pasó esto? También a Dios lo hemos culpado. El perdón que va dirigido a los miembros de la familia es el más importante, ya que las relaciones íntimas pueden generar frecuentes conflictos. Imagínense una familia en conflicto. Es frecuente esperar mucho de los amigos y conocidos, lo que suele resultar una inmensa fuente de decepciones, cuando estos amigos o estos conocidos no actuaron según como nosotros estábamos esperando. Ahí también teníamos que hacernos una pregunta: ¿vivimos lo que esperábamos o intuíamos que ellos tenían que saberlo tácitamente? A veces son fallas de comunicación. Las circunstancias de la vida te encontrarán en la presencia de individuos indeseables que causarán daños imprevistos. Perdonar a los enemigos tradicionales. Existe una memoria colectiva mediante la cual un pueblo mantiene vivas las heridas infligidas a sus antepasados. Yo vivo leyendo continuamente en internet cada vez que se habla sobre temas, la conquista, la colonia, cuando llegaron estos, cuando llegaron los otros. Existen esas heridas. Por ejemplo, en el caso aquí en Latinoamérica, eso ocurrió hace 500 años. Hay personas que están todos los días recordando lo que sucedió hace 500 años. Ellos no estaban. Esta es una información que traemos de generación en generación. Y si percibimos nuestras faltas como si fueran errores, nuestra autopercepción cambiaría y nos observaríamos como responsables de nuestros actos y no como culpables, de tal forma que podríamos corregir dicho error y sobre todo aprender de nuestra experiencia. En las diferentes circunstancias a las que nos enfrentamos, tendemos a jugar un papel de culpables o de víctimas, y los sentimientos que experimentamos en estos dos extremos nos confunden y nos hacen presa de ellos, donde muchas veces nos aferramos a ese estado que nos impide sanar y salir adelante. El primer paso para perdonarnos es empezar con perdonarnos a nosotros mismos. Este es el primer ejercicio de perdón. Es el primer paso, perdonarnos a nosotros mismos. Comprender la importancia del perdón. Tenemos idea de toda la energía que gastamos cuando somos incapaces de perdonarnos, cuando uno no es capaz de perdonarse a sí mismo. Debe masticar e ingerir a diario sentimientos negativos para no perder la cordura. Ardemos de ira, vivimos en constante tristeza, en dolor, sentimientos de culpa. No pensamos que deberíamos de darnos un mejor uso a toda esa energía. Cuando nos invaden sentimientos negativos, dejamos de alimentar nuestra creatividad, nuestras habilidades. Nos convertimos en seres humanos rutinarios, depresivos, ausentes. El perdonarse a uno mismo nos permite vivir el presente en lugar de vivir del pasado, lo que significa que podemos avanzar hacia el futuro y podemos vivir una vida con propósito. ¿No creemos acaso que deberíamos sacarle provecho a la mala experiencia? Es mejor que le demos paso a la alegría, a la generosidad, a la fe en Dios y en nosotros mismos. Pretendemos vivir para siempre suspendidos en el tiempo por las leyes del pasado. Todos cometemos errores. Y quizá los errores que he cometido han causado daño significativamente en la vida de otros, en el matrimonio de otra persona, en el trabajo, en mis relaciones sociales, etc. Puede ser que en estos momentos, estos sentimientos muy negativos acerca de mí misma, sentimientos que se han convertido en una verdadera batalla interna. Tengamos en cuenta que estamos luchando contra la venganza, la desesperación, la pena, la impotencia, la depresión. Este es precisamente el siguiente paso. Tenemos que abrir nuestro corazón y reconocer que debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. El segundo paso es aceptar mis errores. Aceptar mis errores en lugar de tratar de olvidarlos. Aprender
que debo aceptar y aprender de mis errores. Debo cuestionarme a mí misma lo ocurrido y por qué ocurrió. Cuando asumo la responsabilidad de mis acciones, me ayuda a comenzar a liberar mis cargas. Y otra cosa importantísima es no ocultar mis sentimientos. ¿Qué me impide perdonarme? Perdonarme a uno mismo no es fácil. En ocasiones, algunas personas no pueden perdonarse porque se creen perfectas, por su orgullo. Su orgullo les impide otorgarse el perdón, cuando el orgullo es quien nos conduce. También nos impide perdonar a los demás, ya que una persona que se cree perfecta o vive buscando la perfección es demasiado exigente, tanto consigo mismo como con los demás. Sin embargo, algunas personas tienen miedo de perdonarse a sí mismos, porque temen romper el frío muro que los protege. Temen admitir ante los demás su error, pues temen verse como una persona débil o frágil. Guardan inconscientemente esa pared que construyen a su alrededor y que les otorga según protección. Este muro o barrera lo construyen con materiales nocivos como la indiferencia, la ira y el resentimiento, la amargura, la decepción. Pero el gran temor radica en que saben que una vez rota esa barrera, se desplomarán y se mostrarán su lado vulnerable, exponiendo así sus verdaderos sentimientos. Es terrorífico para muchos. Debo identificar también por qué no puedo perdonarme. Identificar las causas que me impiden perdonarme. Vergüenza, odio, culpa. Son sentimientos que me producen ayudarme a darme cuenta de que yo estoy haciendo algo malo. Basados en la experiencia del dolor emocional, tiene el mismo efecto. Si estamos experimentando estos sentimientos, debemos preguntarnos si estaré repitiendo la misma conducta dañina que causa el dolor y que me impide perdonarme a mí mismo. Voy a continuar haciéndome daño. Debo identificar qué es lo que estoy haciendo, pero de una forma positiva. Ayudando a otros, también me puedo ayudar a mí mismo. El perdonarme a mí influye directamente en mi vida y sobre la vida de los demás. Cuando estoy herido, hiero a otras personas. Mientras más reprimo y evado el perdonarme a mí misma, mientras más me aferro a la idea de que merezco sufrir por lo que hice, más irascible, más explosiva, más violenta me vuelvo. Como consecuencia, me vuelvo una arma mortal para herir a otros. Curioso, ¿no? Entiende que no puedes cambiar lo que pasó. Sin embargo, puedes influir de manera positiva en otros. Puedes influir, incluso evitar que otros cometan tus errores. Perdonarme a mí misma y comenzar a sanar. Cuando no me perdono, me estoy castigando. No gastemos más energía en continuar castigándonos. El autocastigo alimentará los sentimientos negativos. Viviremos contemplando nuestros remordimientos. Se nos robará toda la energía que necesitamos para convertirnos en una persona en lo que deseamos y en lo que merecemos ser. Todos los días tenemos que tomar decisiones. No tengamos miedo. Cada decisión que tomemos no tiene que ser negativa. Soy una persona positiva que vive en la gracia de evitar bajo la acción del omnipotente. No debes tener entonces temor a equivocarme. El perdonarme a mí misma no me absuelve, ni tampoco justifica lo que yo haya hecho. Pero tampoco es una señal de debilidad. Perdonar es una decisión que requiere de coraje y fortaleza. No te niegues la oportunidad de ser un vencedor, vencedora. No prefieras seguir siendo una víctima de tu propio desprecio. Fíjate lo importante. Castigarme es despreciarme. Así que comencemos a amarnos a nosotros mismos. Y una de las principales acciones o actitudes de amarnos a nosotros mismos es perdonar. Así que comencemos este ejercicio de perdón. Comencemos a perdonar. Veamos este video varias veces. Yo también lo voy a ver, porque yo voy a hacer estos ejercicios conjuntamente con ustedes, porque yo también tengo cositas por ahí que perdonarme,
incluso a mí mismo, al terminar de grabar, te voy a escuchar, te voy a ver y voy a comenzar a hacer el ejercicio. Así que, bienvenidos a esta charla número 1 sobre el perdón, donde juntos trabajaremos estas etapas del perdón. Y al final estaremos más libres, nos habremos liberado de unas inmensas cargas, unas grandes mochilas, y lo mejor, estaremos mejor de salud. Muchas gracias por acompañarme y los espero en el próximo video. Muchísimas gracias. Los quiero mucho.